Curtis Lane, un conductor de autobús interurbano de 33 años empleado por Indian Trals, vivía en un dúplex alquilado en Nottingham Road, al este de Detroit, en un barrio obrero cerca de Chandler Park. Su trabajo le exigía viajar 4 o 5 días a la semana, transportando pasajeros entre Detroit, Lansing, Flint, Saginaw y Chicago. Su horario a menudo incluía pernoctaciones y alojamientos en moteles gestionados por la empresa. Curtis estaba casado desde 2011 con Trina Lane, de 32 años. Trina trabajaba como recepcionista en Boleta, una boutique de moda femenina ubicada en Fairlane Town Center en Dearborn, Michigan. Su puesto consistía en supervisar a los empleados, gestionar la caja registradora y gestionar las quejas de los clientes. Su horario de trabajo variaba y a menudo incluía tardes y fines de semana. El matrimonio de la pareja se había asentado en la rutina. No tenían hijos. El estrés financiero era un problema constante en su hogar. Sus ingresos combinados eran modestos, pero sus obligaciones mensuales eran más altas de lo que podían afrontar. Los saldos de las tarjetas de crédito se habían acumulado, los pagos de los servicios públicos estaban atrasados y la pareja había atrasado varias cuotas del préstamo del coche. Curtis expresó regularmente su frustración por trabajar largas horas con poca mejora visible en sus circunstancias. Sin que Curtis lo supiera, Trina mantenía una aventura amorosa que había comenzado a principios de año. En su lugar de trabajo, desarrolló una relación personal con un agente de seguridad de 36 años llamado Daryl Cratton. Cratton, divorciado y empleado de la empresa de seguridad del centro comercial, trabajaba en turnos rotativos. Vivía en un apartamento alquilado de una habitación en Inkster. Sus compañeros de trabajo lo describían como una persona sociable pero financieramente irresponsable, que pedía préstamos con frecuencia y se quejaba abiertamente de sus propias deudas. Según pruebas posteriores recopiladas por los investigadores, la relación entre Trina y Cratton se intensificó rápidamente. Lo que comenzó como una conversación informal en el trabajo se convirtió en mensajes de texto y luego en reuniones privadas. Trina empezó a pasar 2 o 3 noches a la semana en la residencia de Cratton, explicándole a Curtis que debía cubrir los turnos de cierre. Antes de profundizar más, cuéntanos en los comentarios desde donde nos estás viendo. Nos encantaría saber de ti. Y no olvides suscribirte para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. La correspondencia de texto extraída posteriormente del teléfono de Cratton reveló repetidas referencias a empezar de cero y cortar lazos. El 10 de agosto de 2018, mientras completaba una ruta programada con escala en Saginaw, Curtis compró 4 boletos de Powerball en una gasolinera Speedway ubicada en Dixie Highway. Esto no era inusual. Había mantenido la costumbre de comprar varios boletos casi todas las semanas durante más de 3 años. Esa noche, después de terminar su turno y regresar a la habitación de motel que le habían asignado, Curtis revisó los números ganadores. Descubrió que un boleto acertó 5 números y solo le faltó el Powerball. El premio total ascendió a $99,800. Curtis llamó inmediatamente a su esposa. Según los registros de llamadas revisados posteriormente por los investigadores, la llamada ocurrió a las 9:37 de la noche. Curtis le informó de la victoria y la reacción de Trina fue manifiestamente entusiasta. Insistió en que sus dificultades financieras ya habían terminado y lo instó a regresar a casa temprano para poder hablar del futuro. Curtis acortó sus obligaciones de ruta y regresó a Detroit la noche siguiente. A su llegada, Curtis le mostró a Trina el correo electrónico de confirmación de la reclamación que había recibido de la Lotería de Michigan. Trina reaccionó con lágrimas y repetidos gestos de emoción. Curtis explicó que su intención era usar el dinero para saldar deudas, liquidar el préstamo del coche y considerar una reducción temporal en su horario de trabajo para pasar más tiempo en casa. Al día siguiente, 12 de agosto, la pareja viajó a Lansing y visitó el centro de reclamaciones de la Lotería de Michigan. En la oficina, a Curtis le presentaron 2 opciones: cobrar el premio en un solo pago o recibirlo en pagos programados. Según testimonios posteriores, Trina lo animó a aceptar el pago en un solo pago de inmediato sin consultar a un asesor financiero. Hizo hincapié en su preocupación por los bancos y los retrasos en los pagos. Curtis aceptó. En 48 horas, el premio se procesó y se entregó mediante cheque de caja que Curtis depositó. Durante los días siguientes, Curtis tomó medidas inmediatas para estabilizar sus finanzas. Los registros obtenidos posteriormente por los investigadores mostraron que 2 tarjetas de crédito con saldos combinados superiores a $14,000 fueron pagadas en su totalidad. El saldo pendiente del préstamo de su vehículo también fue liquidado. El resto de los fondos, aproximadamente $40,000 en efectivo,
fue retirado y guardado en una pequeña caja de seguridad metálica que Curtis guardaba en casa. Curtis expresó sus planes de destinar parte del saldo restante como pago inicial para la compra de una vivienda modesta. Comunicó estas intenciones a Trina y a su hermana Celanda Lane, quien vivía en Detroit y mantenía contacto regular con él. Celanda informó posteriormente que Curtis se mostraba optimista y aliviado, creyendo que el premio le había dado la oportunidad de restablecer su situación financiera. Para el fin de semana posterior al sorteo de la lotería, Curtis Lane había tomado medidas concretas para gestionar la inesperada ganancia. Los registros obtenidos posteriormente confirmaron que había liquidado el saldo pendiente del préstamo de su vehículo y pagado en su totalidad 2 tarjetas de crédito al límite. Una vez resueltas esas obligaciones, Curtis retiró aproximadamente $40,000 en efectivo, los dividió en sobres y los guardó en una pequeña caja fuerte en su dúplex. A su hermana Celanda le habló con optimismo sobre destinar parte del dinero al pago inicial de una casa. Curtis expresó su deseo de dejar de viajar constantemente y de lograr una vida más estable. Para su esposa, Trina Lane, estos acontecimientos le dieron un enfoque diferente. En conversaciones recuperadas posteriormente de dispositivos electrónicos, le comunicó a su compañero de trabajo y pareja extramatrimonial, Daryl Cratton, de 36 años, agente de seguridad del centro comercial, que Curtis no compartiría voluntariamente las ganancias con ella. Describió la situación como una oportunidad para empezar de cero. Cratton dudó inicialmente, pero finalmente accedió a participar. Su plan, basado en reconstrucciones posteriores de los investigadores, consistía en incapacitar a Curtis, deshacerse de su cuerpo y presentar una versión de que había abandonado a su esposa mientras se llevaba el dinero. Para prepararse, Trina consiguió sedantes. Los investigadores determinaron posteriormente que un compañero de trabajo la había ayudado a conseguir un blister de pastillas de Zalpedum, disponible sin receta en Canadá. Trina presentó la compra con el pretexto de padecer insomnio. Los registros digitales establecieron que ella investigó las dosis en las semanas previas al crimen. La noche del 26 de agosto de 2018, Curtis se quedó en casa tras una ruta de fin de semana. Él y Trina pasaron la noche viendo la televisión. Trina mezcló Zalpedum triturado en un vaso de whisky que le preparó. A las 11:30, Trina observó a Curtis inconsciente, vestido con pantalones de pijama y una camiseta. Aproximadamente a las 12:15, Cratton llegó en su camioneta Ford F-150 oscura, la cual estacionó en una calle lateral cerca del dúplex. Dentro de la residencia, Curtis fue atado por las muñecas y los tobillos con bridas de plástico. Su cuerpo fue envuelto en una sábana. Según imágenes posteriores obtenidas de las cámaras de vigilancia privadas de la zona, se observó una figura similar a la de Cratton cargando lo que parecía ser una bolsa de lona grande y pesada o un bulto hacia la parte trasera de una camioneta. La pareja condujo hacia el norte, en dirección al condado de Jesse. Las señales de las torres de telefonía celular de Trina y Cratton confirmaron posteriormente su ruta por la enero del 75. Aproximadamente a las 3 de la madrugada, se detuvieron en el puente de Stanley Road, que cruza el embalse de Hoyoway. Curtis, aún atado e inconsciente por los sedantes, fue llevado hasta la barandilla. Su cuerpo fue empujado al agua. Sus efectos personales, incluyendo su teléfono, reloj y billetera, fueron arrojados tras él. A las 5 de la madrugada, el vehículo de Cratton se registró en los sistemas de reconocimiento de matrículas, regresando en dirección sur hacia Detroit. En ese momento, Trina regresó al dúplex, se duchó y empacó una maleta. Envió un mensaje a su casero indicando que estaría fuera un rato. A media tarde, ya había desocupado la propiedad. 2 días después, Trina contactó por teléfono con Celanda Lane. Durante la llamada, afirmó que Curtis se había ido sin dar explicaciones. Según la declaración posterior de Celanda a los detectives, Trina lloró y repitió que Curtis había empacado una maleta, tomado el dinero y desaparecido. Trina sugirió que podría haber estado involucrado con otra mujer. Celanda dudó de esta versión. Sospechaba desde hacía tiempo que había tensión en el matrimonio y declaró que la explicación de Trina no le parecía convincente. Durante los 2 días siguientes, intentó llamar a Curtis varias veces. Cada intento fue directo al buzón de voz. Al tercer día de silencio, el 29 de agosto, Celanda condujo hasta la casa de su hermano. Tocó la puerta durante casi 20 minutos sin obtener respuesta. Preocupada, contactó al Departamento de Policía de Detroit para solicitar una verificación de bienestar. Cuando los agentes del Departamento de Policía de Detroit respondieron a la solicitud en el dúplex de Curtis Lane en Nottingham Road, nadie abrió la puerta. Los agentes que acudieron al lugar inspeccionaron la zona.
Un vecino declaró haber visto una camioneta de mudanzas estacionada frente a la propiedad el día anterior, pero no haber hablado con nadie relacionado con ella. Los agentes contactaron al administrador de la propiedad, quien llegó y abrió la unidad. Al entrar, el apartamento presentaba un orden inusual. La chaqueta de trabajo de Curtis seguía colgada en el perchero de la entrada y su uniforme de la compañía Indian Trails estaba doblado dentro del cesto de la ropa sucia. Una maleta a medio llenar descansaba sobre la cama con camisas, calcetines y artículos de aseo personal. En el cajón de la mesita de noche, los agentes localizaron el teléfono de Curtis apagado. No se encontraron ni la billetera ni las llaves. No se observaron indicios inmediatos de entrada forzada, disturbios ni robo. Se llamó a los detectives y se registró la escena para una investigación más exhaustiva. Esa misma noche se inició un reporte de persona desaparecida. Se contactó a familiares, incluyendo a su hermana, Celanda Lane. Durante su entrevista, ella enfatizó que Curtis no se iría voluntariamente sin avisar a alguien, especialmente considerando los cambios financieros tras su reciente premio de lotería. Enfatizó que Curtis había hablado días antes sobre sus planes de usar parte del dinero para la compra de una vivienda. Los detectives notaron que la ausencia de Curtis, sumada a su inusual silencio, indicaba un posible delito. A la mañana siguiente, los investigadores se pusieron en contacto con la Comisión de Lotería de Michigan. Los registros confirmaron que Curtis había reclamado un premio de $99,800 el 12 de agosto de 2018. El dinero se había emitido mediante un cheque de caja a su nombre. El seguimiento con las instituciones financieras reveló que el cheque se depositó y la cuenta se cerró poco después. Las transacciones mostraron que se habían pagado 2 tarjetas de crédito y un préstamo para un vehículo. El resto se había retirado en efectivo de una sucursal de una cooperativa de crédito en Warren. Un vídeo de vigilancia obtenido de la sucursal mostró a Curtis acompañado de su esposa, Trina Lane, completando juntos el retiro. Ambos parecían tranquilos y sonrientes. Los detectives intentaron contactar a Trina Lane a través de sus números de teléfono conocidos. Ninguna llamada fue contestada, y posteriormente se determinó que el teléfono estaba apagado. Los agentes realizaron una verificación de bienestar en su domicilio registrado. Al ingresar, se reveló que la propiedad había sido desocupada sin información de reenvío. Los vecinos informaron haberla visto cargando maletas varios días antes. Paralelamente a estos hallazgos, los investigadores recibieron un informe aparte del subgerente de boleta, la tienda boutique en Fairlane Town Center donde Trina había trabajado. El subgerente informó que faltaban más de $7,000 en efectivo de la caja fuerte de la tienda el mismo día que Trina salió del trabajo inesperadamente. Las imágenes de seguridad del centro comercial revisadas mostraron a Trina entrando a la tienda fuera del horario de atención y saliendo con una bolsa grande. Las entrevistas con los empleados de la tienda la describieron como una persona inusualmente cercana a un agente de seguridad del centro comercial llamado Daryl Cratton. Sus compañeros confirmaron que Cratton no se había presentado a trabajar en 4 días consecutivos. Con base en estos acontecimientos, los investigadores clasificaron a Trina Lane y a Daryl Cratton como personas de interés. Se emitió una alerta por la camioneta Ford F-150 de Cratton. Los detectives se coordinaron con la Policía Estatal de Michigan para rastrear los datos de reconocimiento de matrículas de vehículos y los cruces de peaje. A finales de esa semana, las autoridades del condado de Genesee recibieron una llamada de 2 pescadores en el embalse de Hoyoway. Informaron haber visto un cuerpo flotando cerca de la costa este. Los agentes del sheriff acudieron y aseguraron la escena. El médico forense realizó una revisión inicial antes de transportar los restos. La víctima fue identificada a través de sus registros dentales como Curtis Lane. El informe de la autopsia documentó contusiones en ambas muñecas y tobillos compatibles con la inmovilización. Las pruebas toxicológicas detectaron zulpedum en su organismo niveles sedantes. Se determinó que la causa de la muerte fue ahogamiento, pero la presencia de inmovilizaciones y sedantes indicó que la víctima estaba incapacitada antes de entrar al agua. Curtis vestía pijama y calcetines al momento de la recuperación, lo cual coincidía con la descripción de su hermana sobre su vestimenta habitual para dormir. Tras la recuperación del cuerpo de Curtis Lane, se formó un equipo de trabajo conjunto entre la División de Homicidios de la Policía de Detroit y la Oficina del Sheriff del Condado de Genesee. La autopsia realizada por el médico forense del Condado de Genesee determinó que Curtis murió ahogado, pero el análisis toxicológico confirmó la presencia de zulpedum en su torrente sanguíneo en niveles suficientes para inducir una sedación intensa. Las contusiones en las muñecas y los tobillos coincidían con las de las ataduras y la ausencia de heridas defensivas indicaba que estaba incapacitado al entrar al agua.
La muerte se declaró oficialmente homicidio. Mientras los investigadores trabajaban para establecer la cronología, el reconocimiento automático de matrículas proporcionó una pista crucial. El 28 de agosto de 2018, 2 días después de que Curtis fuera visto por última vez, se registró la Ford F-150 de Daryl Cratton cruzando la enero del 75 en dirección sur hacia Ohio. La camioneta no regresó a través de los sistemas de monitoreo de peajes de Michigan. Dado que tanto Trina Lane como Cratton figuraban como personas de interés y no se habían confirmado avistamientos desde su desaparición, se contactó a los alguaciles estadounidenses para solicitar ayuda. El 1 de septiembre de 2018, los alguaciles estadounidenses localizaron a Trina y Cratton en un motel económico a las afueras de Dayton, Ohio. La pareja había alquilado la habitación bajo un alias. En el interior, los investigadores recuperaron poco menos de $11,000 en efectivo, una bolsa de lona con los registros laborales de Trina y el certificado original de la Lotería de Michigan que confirmaba el premio de $99,800 de Curtis. Ambos sospechosos fueron arrestados sin resistencia. Fueron detenidos localmente y extraditados a Michigan en 72 horas. Los interrogatorios iniciales se realizaron por separado. Trina sostuvo que Curtis la había abandonado, repitiendo la misma historia que ya les había contado a sus familiares, que había tomado el dinero, hecho una maleta y desaparecido. Negó saber de su paradero y afirmó temer que se hubiera encontrado con otra mujer. Cuando los investigadores le informaron que se había recuperado el cuerpo de Curtis y que los resultados de la autopsia apuntaban a homicidio, su versión cambió. Alegó que Cratton había sido el único planificador y que la habían presionado para participar. Cratton, por el contrario, invocó su derecho a permanecer en silencio durante la primera sesión. En un interrogatorio posterior, admitió su participación, pero atribuyó la responsabilidad principal a Trina. Alegó que ella había drogado a Curtis y lo había manipulado para que ayudara con la eliminación del cuerpo, creyendo que solo iban a asustarlo. Las pruebas físicas y digitales contradecían ambos relatos. El análisis forense del viejo teléfono móvil de Trina, que había sido desechado pero posteriormente recuperado, reveló mensajes de texto intercambiados con Cratton en los días previos al homicidio. En estos mensajes, Trina organizó la cronología, confirmó que tenía acceso a sedantes y le indicó a Cratton que se estacionara 2 cuadras más allá la noche en que Curtis quedó incapacitado. En el vertedero cercano al embalse de Hoyoway, los investigadores recuperaron un guante de trabajo con ADN compatible con Cratton. Además, las pruebas forenses confirmaron las huellas dactilares de Trina en el frasco que contenía las tabletas de Zalpedum. Los registros bancarios, las imágenes de vigilancia y las declaraciones de testigos respaldaron la conclusión de que ambas partes conspiraron de antemano y ejecutaron el plan conjuntamente. El 20 de septiembre de 2018, un gran jurado del condado de Wayne acusó formalmente a Trina Lane y a Daryl Cratton de asesinato en primer grado, conspiración para cometer asesinato y disposición ilegal de un cadáver. Durante los meses siguientes se celebraron audiencias previas al juicio. Las pruebas admitidas incluyeron comunicaciones digitales, hallazgos forenses y registros financieros. En el juicio, la fiscalía argumentó que Trina había orquestado el asesinato con fines lucrativos. Argumentaron que pretendía obtener el control exclusivo de las ganancias de la lotería eliminando a su esposo. Los abogados defensores de Trina argumentaron coerción, afirmando que había sido influenciada por Cratton y que no tenía la capacidad de resistirse a sus órdenes. Trina testificó, conmovida, y afirmó haber actuado por miedo. La defensa de Cratton adoptó una estrategia para minimizar su participación. Sus abogados afirmaron que creía que el plan consistía en intimidar a Curtis en lugar de matarlo. Lo presentaron como arrastrado a una situación que no comprendía del todo. El jurado no quedó convencido por ninguna de las defensas. Las deliberaciones duraron 5 horas antes de emitir veredictos unánimes de culpabilidad en todos los cargos. Trina Lane fue condenada a cadena perpetua, sin libertad condicional. Daryl Cratton fue condenado a 40 años de prisión con derecho a libertad condicional después de 30. El funeral de Curtis Lane se celebró en el cementerio Elmwood de Detroit. Asistieron familiares y compañeros de trabajo. Su hermana, Celanda Lane, ofreció una breve declaración durante el servicio, sosteniendo una fotocopia de la carta de confirmación de la Lotería de Michigan y comentando que su hermano finalmente creyó que estaba a punto de mejorar su vida, pero que el dinero se convirtió en el motivo de su muerte. Del premio original de $99,800, los registros confirmaron que aproximadamente $45,000 se habían utilizado para pagar deudas y compras. El resto, retirado en efectivo, nunca se recuperó por completo.
Los investigadores documentaron los fondos faltantes como activos irrecuperables.